La gente va entrando. Listo, ya estamos grabando. Israel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, qué alegría de verte de nuevo por aquí, sobre todo compartiendo algo tan interesante como es el problema principal de la gente, que es cómo rebatir las objeciones, ¿no? Pues sí, es el tema recurrente siempre cuando nos enfrentamos a la exclusiva, ¿verdad? Porque aparte hay una cosa, hay No, objeciones, pero hay objeciones que son ocultas, me imagino que nos vas a enseñar también no solo a las que nos digan, sino a las que no nos digan, pero sepamos que están ahí. Sí, al final vamos a analizar un poco y vamos a entender qué realidad subyace detrás de cada cosa que nos dicen, ¿no? Bueno. Se trata de escarbar un poquito y entender, y bueno, va a ser una conferencia muy chula, espero. Que bueno. Básicamente, primero que nada, a todo el mundo, gracias por estar. La gente se va incorporando, la voy aceptando. Yo me pongo en modo técnico para que Israel nos cuente con detalle todo lo que quiere compartirnos hoy. Sabéis que cada 15 días aproximadamente tenemos este tipo de, digamos, de formaciones en las que intentamos, en la medida de lo posible, aportaros valor. Digamos que un invitado fijo siempre es Israel. Vamos invitando de vez en cuando a algunas personas. La próxima reunión será de homestaging, pero probablemente a la siguiente volveremos a tener Israel, porque creo que bueno, tiene que ser, mira, están dando gente, la persona que nos va a ir guiando en este proceso por sus resultados, por su experiencia, evidentemente por su prestigio y sobre todo porque creo que es una persona que nos puede hablar desde algo que realmente a todo el mundo nos hace estar seguros que estamos en el lugar correcto, que es que lo que nos cuenta ya lo ha hecho antes, ¿no? No es algo que ha visto en una película o se lo ha contado a alguien, sino que él lo ha puesto en práctica y, como decimos, con un éxito abrumador, porque yo tengo constancia de que quien ha pasado por sus manos no solo ha tenido éxito, sino ha transformado sus resultados y, por supuesto, su forma de ver el negocio. Así que yo me voy a poner en modo, como digo, técnico, te dejo a ti el micro, empieza a calentar un poco motores porque aún va entrando gente, pero por lo menos los que llevan un rato esperando, que no se nos quede ahí. Vamos a dar unos 5 minutitos de cortesía, ¿no? Pero bueno, más o menos por ir abriendo un poco boca de lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta noche, de esta horita, que como yo os digo, espero que sea muy intensa, porque creo que esto es algo que es un problema que nos hemos encontrado todos, ¿no? Y al final, aunque hay un preparatorio y hay, bueno, para los que nos encanta el trabajo en exclusiva y los que adoramos este trabajo, pues es todo un proceso y, digamos, esta es la parte final del proceso, pero es la parte también más complicada, es la parte en la que los propietarios intentan zafarse de algo que por naturaleza les viene incómodo. No debe decir que ningún propietario tenga una predisposición positiva, pero sí que un porcentaje altísimo nos vamos a encontrar con que, tal y como abrimos la puerta, lo primero que te dice, si tenemos suerte, es hola, y lo segundo es no firmo nada. Si es amable te dirá, yo trabajo con muchas inmobiliarias o sin exclusiva, en fin. Ahí vamos a ir desgranando un poco todas las pegas, todas estas objeciones. Vamos a entender qué significan esas objeciones, vamos a ver cómo, vamos a tener un esquema mental de cómo enfrentarnos a estas objeciones. Y más allá de ahí vamos a entrar en materia, vamos a ir a pegas concretos y voy a poner ejemplos de cómo se responderían, ¿no? Esto yo lo he hecho presencialmente muchas veces y me encanta ponerme a prueba, me encanta cuando estoy con un público delante, el que sean ellos, ¿no? Y hacer una especie de teatro y que me propongan, porque al final todos los que estáis en la calle, en el día a día, no voy a deciros ninguna pega que no os hayan dicho cientos de veces, son las mismas siempre. De hecho, entraremos en qué porcentaje es cada una y entraremos haremos un poquito de estadística también de todo esto. Y esto es lo que vamos a hacer hoy, que me parece que es un tema que todos los que trabajamos de inmobiliaria como agente es algo que deberíamos de tener de alguna forma más o menos fresco, ¿no? Luego, como todos estos argumentarios que voy a daros, no dejan de ser mis argumentarios, que de mi humilde opinión son buenos porque yo los he probado y sé que funcionan y me consta que hay mucha gente que los ha utilizado y también funcionan. Pero esto hay que adaptarlo cada uno a su forma de expresarse, a su forma de hablar. También comentaremos todo esto. Y bueno, ese es un poco el objetivo de la ponencia de hoy. Y yo así que me esperaría, no sé, Eduardo, ¿tú cómo lo ves? Esperar quizás 5 minutitos a que se termine de incorporar los rezagados que queden o arrancamos ya un poco lo que... Sigo la foto de lo que tú me digas, tú eres el anfitrión después de todo. A ver, un momento, en principio por mi parte yo creo que son y 5, puedes arrancar despacito, ¿vale? Como la canción, pero arrancar, porque los que llevan desde menos cuarto dentro se merecen que les demos la máxima atención. Así que por mi parte, adelante.
Me parece fantástico. Bueno, vale, pues lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer estar rodeado de gente con tantas ganas de aprender. Y bueno, pues lo dicho, comenzamos. Bueno, pues como he estado comentando hace un momentito, lo que vamos a hacer es trabajar todas esas pegas que los propietarios continuamente nos ponen cada vez que hacemos la pregunta final. Y es, yo trabajo con exclusiva. Quiero hacer algunas consideraciones antes de empezar, porque hay diferentes metodologías de trabajo. Depende quién, pues hay quien trabaja con una visita de captación, hay quien trabaja con dos. Bueno, lo que pone el manual, lo que dice la teoría, es que depende de qué mercado es más efectivo una o dos citas, que básicamente va a depender de lo concurrido que sea el mercado. Es decir, si hay mucho inmueble sustitutivo, entendemos que la oferta que hay es muy amplia, entonces en una sola cita, bueno, pues puedo entrar a matar, ¿vale? Porque en definitiva la figura del agente tiene más valor por el hecho de que simplemente hay más oferta. Si por el contrario hablamos de un mercado donde estamos trabajando viviendas más o menos exclusivas, donde no hay un sustitutivo claro, pues ahí evidentemente el trabajo tiene que ser un poco más lento, porque el proceso de ganarte la confianza del propietario sencillamente es más difícil, porque es más exclusivo lo que estamos vendiendo. Pero esto es solo la teoría. Aquí cada uno, como se sienta más cómodo. En este sentido, yo he de decir que yo soy de hacerlo en una cita, pero también porque yo tengo mucha seguridad en lo que hago y tengo mucha experiencia también en lo que hago. Yo recomiendo que todos los que están empezando se tomen el tiempo de hacerlo en dos citas. Una, donde hacen una exposición perdóname, una recopilación de las necesidades que tiene el propietario, donde recopilan la información, que trabajen esa información y con una propuesta de valor clara vayan a una segunda cita donde se hace la propuesta teniendo claras las necesidades del propietario. Quiero ser muy claro en esto. El 100% nunca lo vamos a tener, porque al final hay gente que es no y es no. Y esto hay que vivirlo con naturalidad porque forma parte de nuestro día a día. De hecho, yo siempre digo, la canción que estamos escuchando todo el día es no, sí, no, sí, porque lo raro es escuchar un sí. Es decir, tenemos que ser muy impermeables al no. Pero dicho esto, se puede conseguir un porcentaje bastante alto respecto de visitas a exclusivas conseguidas. Esto es un ratio que todos los que hacen coaching conmigo lo medimos semanalmente y que para mí es un dato crítico. Y una parte muy importante de la mejora de ese ratio depende de, para mí, vamos a decir, tres factores críticos. Uno, la presentación. La presentación que tenemos que hacer con un propietario ha de ser la correcta. Y además tiene que ser producto de un seguimiento. No podemos pretender conseguir la confianza de un cliente en un chasquido. No somos magos. Y hay que entender que no estamos solos. Entonces, si es la primera vez que hablo con un propietario y encima ese propietario lo he captado por una fuente de captación que es muy común, digamos, cualquier portal inmobiliario, por no hacer publicidad a ninguno, pues hay que entender que ese señor o esa señora los han llamado un montón de veces, los han llamado un montón de agentes. Hombre, generar confianza no puede ser algo automático. Por muy buenos que seamos, por muy buena actitud que tengamos, por muy buen tono de voz que usemos, y da igual el libro que te leas, da igual cómo lo hagas. Hay que entender que para ganarte la confianza de ese propietario, de esa propietaria, es un proceso. Hay un dato que es crítico y es que el 85% de las captaciones, ojo, el 85% de las captaciones suceden de media a los 18 meses de hacer el primer contacto. Ojo. No. Wow. Ojo. Es una barbaridad. Y no estamos acostumbrados a darle el tiempo de maduración a las propiedades. Estamos acostumbrados a, oye, no echan cuenta, no los llamo. Y la captación es un proceso, y esto es otro curso donde me extiendo muchísimo más en esto, pero la captación es un proceso de generación de confianza. Entonces no podemos llegar a esa primera cita o a esa cita de captación después de no haber hecho ningún trabajo previo. Pico puerta fría, entro, es difícil que se genere suficiente confianza como para que el propietario se sienta lo suficientemente cómodo contigo, que no te conoce,
en darte la exclusiva. Evidentemente estoy generalizando. Hay situaciones donde evidentemente te conocen, donde son referidos, hay otras fuentes que son de mucha más calidad, esferas de influencia. Oye, pues si resulta que es un amigo de toda la vida, pues evidentemente la generación de confianza sucede de forma automática. Lo puedo hacer en una cita y es de normal, me da la exclusiva porque confía en mí, me conoce. Por lo tanto, situaciones así de, vamos a decir, así de claras, lo normal, es una captación fría en un cliente que no nos conoce. Entonces, lo primero es tener en cuenta esto. Tenemos que llegar a esa cita después de un seguimiento. Y además deberíamos de ser nosotros los que provocamos esto, entendiendo que una propiedad cuando entra en venta, cuando entra en el mercado, no está en precio. El propietario tiene unas expectativas muy altas de una venta rápida, de un montón de información que ha obtenido, porque hay muchísima información y toda esta información se capta en un mercado donde lo único que ve el propietario son precios de oferta, no precios de cierre. Cualquier neófito, cualquier no profesional del sector inmobiliario piensa que tiene mucho conocimiento porque hay mucha información. Pues esta información no es una información de cierre. Los que trabajamos, los que hemos vendido, los que vendéis todos vosotros, sabéis que los pisos nunca, no digo alguna vez, nunca se cierran el precio que está en el idealista. Y puedo generalizar con naturalidad y decir nunca. Sencilla y llanamente porque ese es un precio de oferta. Luego los compradores tienen la costumbre de querer un precio muchísimo más bajo de también el de cierre. Y al final nuestro trabajo muchísimas veces consiste en sencilla y llanamente hacerle entender a las dos partes cuál es el punto real que seguramente yo como profesional, tú como profesional, lo conoces desde el primer momento. Es decir, nosotros entramos por la puerta de un piso cuando tú conoces tu zona, cuando tú tienes una cierta experiencia, tú sabes en cuánto se vende ese piso. Si vale 150, aunque el cliente te esté diciendo 180, tú estás diciendo esto se vende 150. Y lo sabes. Tú como profesional lo sabes. Le puedes hacer un ACM, un análisis comparativo de mercado, le puedes hacer una exposición, él quiere 180. Y tú además los honorarios se los pones encima. Esto funciona así. Entonces, si nos empecinamos en captar solo en exclusiva y solo en precio, el resultado será que captamos poco y al final no tenemos cartera. En general, la perspectiva que voy a dar es la de perspectiva de un agente que trabaja con vendedores. Agentes los hay de vendedores y de compradores. Aquí al final somos agentes independientes, terminamos haciendo de todo, pero realmente, y esto depende un poco de la zona, porque hay zonas donde la comisión la paga parte del comprador, parte del vendedor, bueno, pues no queda tan clara la perspectiva, pero cuando trabajas en exclusiva, tú tienes la obligación de comprometerte con un propietario. Entonces no puedes no ser un agente de vendedor. Dicho esto, llegamos a un punto donde, entendiendo que la cita va a venir producto de un seguimiento, producto de un contacto continuo que ha ido ocurriendo con el propietario a lo largo del tiempo y no la primera llamada fría que hago, aunque puede ocurrir, esto no es lo mejor que nos puede pasar, porque sencillamente nos vamos a encontrar con un piso fuera de mercado en precio y que difícilmente nos va a firmar la exclusiva. Entonces quizás estamos quemando una buena posibilidad. Esto puede determinar mucho también si queremos hacerlo en una cita o en dos. Más allá de lo que he dicho antes, de la oferta y la demanda de la zona, yo este criterio lo aplicaría también, en el sentido de que si al hacer mi generación de leads, al hacer la llamada en frío, el propietario me dice, vale, vamos a vernos, pues yo entiendo que difícilmente la propiedad va a estar lo suficientemente madura como para cerrar una exclusiva en esa cita. Entonces, esa propiedad la trataré en dos. Si esta cita viene provocada por un seguimiento continuo y ha venido después de 2 o 3 meses donde el cliente se ha desilusionado y esa ímpetu que tenía y esa fortaleza en la información que él tenía se ha desvanecido porque el resultado es que no vino nadie a ver el piso. Han venido solamente agentes y ya están en narices de que me molesten. Y en realidad clientes compradores no han venido y el que ha venido además tengo la sensación de que no tenía interés y están desmoralizados. Es entonces cuando es mucho más sencillo cerrarlo en una cita. Entonces, el hacerlo en una cita o en dos, y esto va a depender mucho digamos, qué manual qué manual leáis al respecto, que hay manuales depende qué marca o depende qué tal, te van a decir 2 citas o te van a decir una. Yo creo que esto es algo que es mucho más sencillo. Esto hay que aplicar un poquito como en todo el sentido común. ¿Vale? Mucha oferta, mucho sustitutivo, puede ir en una cita.
Si encima va después del seguimiento, pues tendré muchas más probabilidades de que cuando haga mi exposición esto tenga un buen resultado, más allá del trabajo en objeciones. Si estoy hablando de un sitio muy exclusivo donde no hay alternativas claras en el mercado y además es un primer contacto en frío, pues mejor me voy a 2 citas, porque lo más probable es que me dé calabazas en la primera, por muy brillante que sea mi exposición. Bien. Entonces, esto es, digamos, el previo respecto a si 1 o 2 citas de captación. Como digo, la exclusiva es un examen de confianza. Y hay una cosa que también me gusta dejar por sentado antes de empezar, porque cuando me dijo un grupo tan heterogéneo como sois vosotros, hay gente que ya tiene mucha experiencia y gente que está empezando. La confianza se transmite primero porque la tienes. Si no la tienes es difícil de transmitir. Y esto es algo que es difícil fingir. O sé del tema o no sé del tema. Pensad que estamos en un mercado, bueno, desde hace ya muchísimos años, desde que existe Internet, la gente tiene mucha información. Entonces tenemos que lidiar con un mercado donde el propietario al que vamos a hablar cree que tiene un gran conocimiento. En muchos casos va a infravalorar el conocimiento que tú tienes como profesional, porque él entiende que ya ha hecho un estudio bastante exhaustivo de la zona y que él sabe perfectamente en qué precio se vende el piso. Cosa que es radicalmente incierto, pero es su verdad y tenemos que sacarlo de ahí. No se puede hacer esto sin seguridad. Es decir, como he dicho antes, si yo sé que el piso se vende en 150, yo tengo que saber que se vende en 150. No puedo tener el mismo nivel de información que el propietario, porque el propietario lo que está viendo en el idealista es que vale 180. Y si vale 180, él quiere 180. Tus honorarios, del 5, del 7, de lo que trabajes, pues tienen que ir a mayores. Porque además él siente que al ponerlo en el mercado, en el portal, de forma gratuita, pues va a tener la misma posición, va a hacer lo mismo que tú. Y tú tienes la sensación de que además de tu trabajo, pues, tu valor añadido, ¿cuál es? Porque al final lo vas a poner en los mismos portales que yo. Y tú lo que vas a hacer es cobrar un 5% de forma oportunista, porque al final, ¿qué has hecho? Entonces, este examen al que nos enfrentamos cada vez que vamos a hablar con un propietario, la primera cosa con la que tenemos que salvar es con una solidez importante en nuestra convicción de la zona. Si conozco la zona, no me vale decir, mira, no, es que los pisos aquí valen 150. Los pisos aquí valen 150 es porque este de allí se vendió en 145, ese de allí se vendió en 155 y aquel de allí en 154. Y el que se vendió en 155 y 154, que son de fulanita o menganito es menganita, estos además tenían 10 metros más que el tuyo, tenían 3 metros más de terraza. Esto se lo pasa conociendo muy bien el mercado. Hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar a esto, no necesariamente tiene que ser que lo hayamos vendido nosotros, pero hay un montón de herramientas que nos ayudan a saber esto, a tener ese conocimiento. Pero yo no le recomendaría a nadie enfrentarse a una zona, enfrentarte a una captación en exclusiva sin tener esa seguridad, sin tener esa convicción de que lo que estás diciendo es real. ¿Vale? Entonces, para mí es importante no fingir ser un profesional, sino serlo. Por eso, la formación y el conocimiento concreto de la zona es crítico. En algún curso posterior daré cursos de cómo analizar la zona, de cómo conseguir precios y de cómo entender cómo funciona el mercado, si es un mercado al alza, un mercado a la baja, si la tendencia de precio al alza y a la baja. Y esto es muy importante también, muy interesante también a la hora de cerrar la exclusiva, porque al final forma parte del argumentario. Pero lo que vamos a hablar hoy es de objeciones, no del argumentario, no de la exposición de valor. Hoy vamos a centrarnos en las objeciones y esto es a lo que vamos. Bien. ¿Cómo trabajamos la objeción? Bien. Lo primero que tenemos que entender cuando vamos a trabajar con un propietario es que la objeción va a suceder, no es algo optativo. Entonces tenemos que entender, y aquí he tratado de poner una gráfica, donde cómo tendríamos que llevar el tono, la actitud, cómo tendríamos que llevar la situación, ¿no?, con el propietario en esa reunión. Lo primero, no podemos chocar. Si yo lo primero que hago es chocar contigo, va a ser difícil que lleguemos a un acuerdo. La gente tiende a bloquearse si de primera lo que escucha es un no. Esto es normal, nos pasa a todos. Entonces, lo primero es empatizar con la otra persona. Lo primero es entender lo que está diciendo la otra persona y entender por qué esto sucede.
Lo siguiente es trabajar directamente la objeción. Vamos a dar las explicaciones de por qué esa situación inicial, aunque es razonable desde su punto de vista, bueno, pues desde un punto de vista profesional, pues no lo es tanto. ¿Vale? Y damos la exposición y damos la argumentación. Y finalmente es importante dar la solución. Y si encima somos capaces de que la solución la brinde él, dándole la única salida plausible, la única salida lógica, y sea el mismo propietario el que da la solución, tendremos la seguridad de que hemos conseguido el objetivo. El objetivo no es que nos diga que sí. El objetivo es que entienda que es lo mejor para él. El sí vale de muy poco. El sí muchas veces lo dan como una excusa para sí, pero vete. Sí, pero ya, no quiero esto más, esta situación me es incómoda. Entonces, todos estos libros que hablan de conseguir el sí, yo esto creo que son técnicas obsoletas. Esto de voy a hacer preguntas continuas donde lo único que quiero es escuchar el sí y como consecuencias del sí al final tendré un sí final, esto no existe más. Esto quizás en los años 70 o en los años 80, quizás sí, hoy en día esto no funciona. Esto no funciona. Quizás también por el nivel de formación y de información que tienen los clientes. Entonces, yo pienso que lo ideal no es provocar un sí vacío. Lo ideal es llegar a un punto donde entendamos todos que esto es lo más conveniente. ¿Vale? Entonces, para eso empezamos siempre de una forma positiva, trabajamos la objeción y volvemos a terminar de una forma positiva. No hay otra manera. El cerebro de las personas, y esto, bueno, pues Eduardo, que sabe de neurociencias un montón, podría corroborarlo, funciona por patrones. Y hay un patrón claro, y es, si empatizo contigo, la neurona espejo me hace sentirme cómodo contigo, tengo una mayor predisposición a entender lo que me vas a decir. Por tanto, si luego trabajo la objeción de una forma inteligente, pues estoy más predispuesto a entender que esto me estás diciendo, pues puede tener lógica para mí, puede tener sentido para mí. Si choco directamente contigo, me bloqueo y todo lo que digas entra en un saco roto. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que somos nosotros los que tenemos que llevar la batuta en esta negociación, que somos nosotros los que tenemos que ser la voz cantante, porque por defecto es el no. Entonces, si nosotros no somos proactivos en esta defensa de la exclusiva, el final es un no. Tenemos que entender además que tenemos que tener un momento de empatía, un momento de darle la razón, no de una forma vacía, sino entendiendo lo que quiere decir, y luego entramos en todo ese trabajo de gestión para finalizar con un razonamiento lógico que le lleve a pensar que lo lógico es lo que estamos diciendo, porque al final es lógico lo que estamos diciendo, porque estaremos todos de acuerdo que la mejor forma de vender una propiedad es en exclusiva. Ojo, el que no piense esto, que ni lo intente. Seamos honestos en lo que estamos vendiendo. Cuando yo a un propietario le miro a los ojos y le digo, es que soy la mejor opción para vender tu propiedad, es porque creo que soy la mejor opción para vender su propiedad. Porque creo que lo voy a hacer mejor que nadie. O por lo menos tan bien como el mejor. Y esto no es un ejercicio de dártelas de nada. Es saber que eres un buen profesional y que vas a hacer lo correcto. Sin esto, todo lo demás cae sobre un saco vacío, no tiene ningún sentido. Entonces, para mí es importante, como he dicho primero, la profesionalidad no se finge, hay que tenerla y hay que ser consecuente con que todo lo que prometemos hay que cumplirlo. Porque si no, al final el boca a boca termina destruyendo tu reputación y al final no hemos hecho nada. Y segundo, el tono. Entramos en un tono bien, tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que entrar en un tono enérgico, pero no histriónico. Tenemos que ser sonrientes, pero no somos payasos, y tenemos que ser solventes. Lo siguiente, trabajar la objeción de una forma inteligente. Y luego vais a ver con los ejemplos. Y finalmente, como digo, provocar una solución. Bien, ¿qué material llevamos a la exclusiva? Bueno, pues para poder hacer las objeciones, para poder entablar una batalla justa, tenemos que tener una serie de herramientas imprescindibles. Sin estas, habrá objeciones que sencilla y llanamente no podemos rebatir. Por eso es importante partir de aquí. Un análisis comparativo de mercado. Bien, es mejor llevarlo físico. Hay quien lo muestra en un tablet. Puede funcionar, pero es mejor si se lo das físico. El hecho de dar y de que toque es algo que conecta. La gente compra cuando toca. Pero además este análisis comparativo de mercado deberías de venderlo, no simplemente te lo doy ya. Es decir,
porque entiendo que este precio es el que es. Pero sin tampoco hacer un hincapié exhaustivo en esto, porque tenemos que entender que el precio final donde vas a firmar las exclusivas va a ser muy difícil que sea el que tú has puesto en el análisis comparativo de mercado. Hay que ser conscientes. Entonces, tampoco pretendo provocar una pelea, porque volveríamos a una situación inicial de rechazo que queremos evitar. Entonces, llevo el análisis comparativo de mercado, lo vendo, pero sin tampoco pasarme de pasión en la venta. Bueno, eso es análisis frío, técnico. Hay que entender que para un propietario su casa es mejor que la de todos los vecinos, porque la ha puesto a su gusto. Como está a su gusto, para él es mejor. Entonces, si tú llegas y le dices, sí, no, es que tu casa es como la del vecino, en cierto modo se siente ofendido, porque la de él es mejor que la del vecino, aunque haya hecho una reforma, o sea, que sea. No entro ahí. Da igual, para él hay que entender que es mejor. Entonces, empatizar en esto es crítico. Es crítico. Entender la posición donde está el propietario nos ayuda muchísimo a rebatir las cosas que nos dice. Esto parece obvio, pero tendemos a alargar nuestro rollo sin escucharlo. Entonces, esto es crítico. El análisis comparativo de mercado, por tanto, como digo, es imprescindible llevarlo y hasta podrías saberse de memoria. Yo conozco gente muy buena, muy buena trabajando, que tienen muchísima experiencia, que tienen mucho renombre y no llevan ni el ACM. ¿Por qué? Porque conocen tan bien la zona, tienen tanto conocimiento que son abrumadores en la exposición, entonces no lo necesitan. Salvo que seas un crack así, no te lo recomiendo. Y aunque seas un crack así, oye, pues seguramente que tendrías más éxito si llevas un ACM bien hecho, bien presentado y se lo das. ¿Vale? Documentos. Importante llevar todos los documentos. No hay nada más poco profesional que el cliente te diga, venga, de acuerdo, vamos a firmar la exclusiva y no llevan los documentos. Ojo, pasa. Esto pasa mucho, pasa muchísimo. Yo he tenido muchos agentes a los que esto les ha pasado, porque están tan acostumbrados a que le digan no, que es que ya ni lo llevan. Entonces es que han perdido el partido antes de salir. O sea, los documentos, por favor, llevarlos. No cuesta nada. Aseguraros de que lo tenéis. Esto sé que parece una chorrada, no lo es. Pasa mucho. ¿Tarjetas de visita? Pues sí, tarjetas de visita. Importante dejarle un recordatorio al cliente. Pues ya que estamos, vamos a intentar hacer un poquito de marketing, ¿no? Entonces, como digo en el curso de captación, es tan importante el ir generando contactos sobre tu audiencia. Ostras, estamos en la visita, que menos que dejarles una tarjeta. Entonces, las tarjetas igual también se suelen perder por el camino. A este día se lo llevo, no te lo vas a creer, pero no tengo encima, etc. Esto se puede sustituir y hasta lo recomiendo que se sustituya con tarjeta digital. ¿Vale? Los que estáis en mi grupo de coaching, lo primero que les dije a todo el mundo es mandarme vuestra tarjeta por WhatsApp. Vuestra tarjeta por WhatsApp. Es decir, el contacto de WhatsApp como si fueras un contacto que estoy compartiendo contigo, pero el mío, con todos mis datos profesionales. ¿Por qué? Esto es tan sencillo como que eso provoca que con un clic te tengan en la agenda. Esto provoca que la próxima vez que estén curioseando los estados de WhatsApp, tus estados profesionales los están viendo. Y va a generar la confianza, son impactos. Esto es muy sencillo. Pues esta tarjeta, ese contacto, es crítico y a la larga significa una gran diferencia en tu trabajo de captación. Bien, siguiente documento que yo llevaría. Presentación personal o propuesta. Cuando vamos a pedir la exclusiva tenemos que entender que hay una no objeción, hay una pregunta clara. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a dar la exclusiva a ti? ¿Por qué? Esta pregunta la tenemos que tener reclara antes de empezar. Esto no es ni siquiera una objeción, es una pregunta razonable. Quiero decir, ni siquiera estamos hablando de rebatir nada. Tú tienes que tener clara tu propuesta de valor. ¿Por qué te la voy a dar a ti? No, es que yo estoy en EXP, es que yo estoy en Linux, es que yo soy de Keller, es que yo soy... Muy bien, ¿y tú quién eres? La propuesta personal es algo personal. La propuesta personal es, para la redundancia, personal. La confianza que te da un propietario te la da a ti, no se la da a tu marca. Tu marca te da las herramientas y te da la solvencia para demostrarle que tú eres el agente correcto. Pero sin ningún lugar a duda, el que genera confianza es tú. Esto hay que tenerlo claro. No hay bandera buena con un mal agente y no hay un buen agente
que no personalice la propuesta de valor. Si esta propuesta de valor, si os acostumbráis a tenerla en la mano, volvemos a lo mismo, el contacto, tocar vende. La gente compra cuando tocan. Esto es una máxima que cuanto antes os la metáis en la cabeza, más éxito tendréis en las ventas. Y cuando vais a vender también, llevad una ficha y se la dais, que se la lleve, que la puedan tocar, que se la lleven a casa, que puedan comentarla con los amigos. Mira qué bonita la casa que me han dado. Funciona. No lo hace casi nadie. No lo hace casi nadie. Para mí es desalentador ver cómo cosas tan obvias que se explican en cada formación, pues sencillamente se obvian, no se hacen. Pues aquí igual, la propuesta de valor es importante que la tengan. ¿Qué voy a hacer por tu casa para venderla? ¿En qué portales la voy a poner? ¿Pero qué voy a hacer además de ponerla en portales? ¿Dónde llego? ¿Dónde llego que tú no llegas? ¿Qué voy a hacer que tú no haces? ¿Qué acciones son las que hago y por qué tengo los resultados que tengo que no son los que puedes tener tú? Esto es importante. Carta de exclusión de contactos. Bueno, hay una objeción clara, que es, si no llevas este documento, es prácticamente imposible de rebatir. Es que ya ha venido alguien a ver el piso y creo que me lo va a reservar. Es que mi compañero de trabajo me ha dicho que lo quiere. Es que tengo un amigo que me dice que le interesa. Entonces, claro, si yo no tengo algo para rebatir esto, pues es que no puedo hacer nada. Pues si tienes un amigo que lo vende, pues no sé, lo más que te puedes decir, bueno, pues inténtelo y bueno, si no se lo vende, me llama. Error, hemos perdido. Hemos perdido. Entonces, esta carta de exclusión de contactos me sirve para decir no hay ningún problema. Pero yo estoy aquí para garantizarle que usted va a tener éxito. Y entramos en una objeción. Estoy aquí para garantizarle que va a tener éxito. Y como le quiero garantizar que tenga éxito, tengo tanta confianza, no tengo ningún problema en empezar a trabajar ya y firmar que si ese contacto, ese amigo, o estos 10 amigos, o estos 10 que vinieron, usted me los pone aquí y cualquiera de estos si compra, pues yo no cobraré nada. Porque en un porcentaje altísimo, no me aventuraría a decir si el 90 o el 80, pero un muy alto, es mentira. Es mentira. Es una forma de zafarse de esa situación. Y lo que estamos haciendo al darle esa exclusión es darle mucha confianza. Y tened en mente, esto es un examen de confianza. Entonces, si yo tengo tanta confianza en lo que voy a hacer, que me puedo permitir que todos esos compañeros de trabajo pues queden excluidos, y entonces yo no cobro nada, cero, le estoy dando mucha tranquilidad a ese señor. Esto no puede ser una carta en blanco. Esta carta tiene que ser con nombre, apellidos y DNI. No pueden tenerla en blanco porque si no, no tenemos una exclusiva. Entonces, este documento hay que saber gestionarlo, pero si no, esa pega, esa objeción, es prácticamente imposible de rebatir. Entonces, este documento yo lo llevaría. Garantía de trabajo o plan de marketing. Bueno, esto lo podemos incluir dentro de la carta personal de presentación, de la propuesta de valor que tenemos, pero para mí es importante llevar un book de marketing, es decir, ¿qué hago? ¿Vale? De normal, cualquier neófito, cualquier no profesional, pues sabe de los 3, 4 portales que todo el mundo conoce. Idealita, Fotocasa, etc. Los 4 o 5 normales. Pone 4 o 5 anuncios y con esto piensa que ya el piso tiene suficiente exposición y que lo va a vender. De hecho, como le llama a todo el mundo, pues mira, tiene la sensación de que la venta va a ser rápida y que incluso se ha pasado poniéndolo barato, porque le llama a todo el mundo. Le llaman un montón de agentes de compradores. Que lo que quieren es captarlo para seguir captando compradores, que es a lo que se dedican. Pero esto él no lo sabe, porque él no conoce el sector inmobiliario. Entonces, tenemos que presentarle al cliente qué vamos a hacer por su propiedad distinto a lo que hace él. Pues las MLS con las que trabajamos, la red con la que trabajamos, alguna foto de un, no sé, open house que hayamos hecho, lo que vayamos a hacer de verdad. Insisto, hay que ser coherentes. Si no hago open house, no pongas que haces open house, ¿vale? Pero si los haces, hazlos bien y pon fotografía de otros open house. Si trabajas con una MLS y trabajas con inmobiliarias en el extranjero, pues es importante que él lo vea. Es importante que vea un folleto donde diga, mira, esto es una MLS, ¿qué es una MLS? ¿Dónde llega? ¿Dónde no llega? Porque son cosas nuevas para el cliente, que no las conoce. Y tenemos que romper una barrera, insisto, la barrera del no que tenemos delante cuando entramos por la puerta. Entonces, esto forma parte de la propuesta de valor, más allá de la personal, vamos a entrar, yo soy pues, estupendo, magnífico, y te doy una confianza magnífica y fantástica, pero además es que hago esto, que tú no puedes hacer. Como profesional llego a muchos sitios donde tú no puedes llegar. Para empezar, llego al resto de profesionales. Y ojo, este es un argumento que cierra muchas exclusivas.
tú estás cansado de que te abran la puerta, de abrir la puerta a distintos agentes. Son agentes en la mayoría de compradores. Pero yo soy un agente de vendedor. Como yo soy un agente de vendedor, yo me voy a encargar de filtrar. Yo me voy a encargar de que los agentes de compradores ya tengan la propiedad en su cartera. No tienen que venir a visitarte, que volver a hacer fotos, hacerte firmar y hacerte perder una tarde más. Yo ya me voy a encargar de que llegue a todo el mundo, porque es mi trabajo. Entonces, parte de tu valor añadido a la hora de la presentación, de tu exposición de valor, parte de qué haces. Y el qué haces, lo primero es colaboro. Trabajo con una red muy amplia de agentes y llego a mucha más gente de la que puedes llegar tú, o en mucho menos tiempo de lo que puedes llegar tú. Entonces, el plan de marketing, importantísimo también. Bolígrafos. Vale. Volvemos a lo mismo. Esto me pasa igual que con los contratos de exclusividad. Pues hacemos todo el trabajo, nos dice que sí y luego no tengo con qué firmar. No, tenemos que estar preparados. Bien, como digo, el plan de marketing, mejor tenerlo en la mano. El plan de marketing lo puedo explicar, pero mejor si se lo puedo dar, si lo puede tocar. ¿Vale? Con esto, en principio, tendríamos la actitud correcta y el material correcto para enfrentarnos a la exclusiva. Vamos con las objeciones. Bien. Estadísticamente hablando, he puesto en la pantalla, como podéis ver, las 10 de mayor recurrencia, es decir, las que nos dicen más habitualmente. ¿Por qué? Vas a cobrar el 50% de la comisión si vendo yo la casa directamente a alguien de mi entorno. Si la vendo yo, ¿por qué te tengo que pagar? ¿Vale? Esta es una objeción que es la más común de todas, el 18% de las veces. Si tengo que incluir tus honorarios, la casa se irá de precio. Estoy seguro que esta suena, ¿eh? Tus honorarios son muy elevados. 12% también. Bueno, ya hay muchas inmobiliarias trabajando en mi propiedad. Esta es un 9%. Es que no tengo prisa por vender. También esta la hemos escuchado mucho. Es que no quiero ni reunirme. Si quieres te envío las fotos y si tienes un comprador, ya yo si eso te respeto la comisión, ya si eso. Ahí está. Esta, ni más ni menos que un 6% de las veces no la encontramos. Yo quiero una cantidad fija, ya si eso pon encima tú lo que tú quieras. Yo no voy a bajar el precio. Ya tengo la propiedad en otros portales. ¿Para qué cerrarme opciones? Todas estas, estoy seguro que las habéis escuchado. Todas. Pues esto no deja de ser una estadística, pero al final se resumen en otras. Me veta la posibilidad de vender mi casa por mi cuenta y esto no voy a permitirlo. Al final lo venda yo o lo tengo en portales, al final hablamos de lo mismo. Me veta la posibilidad de venderlo yo. No entiendo por qué tengo que pagar. En definitiva, están diciendo, tu valor añadido no es suficiente. Tu trabajo, yo no lo valoro, no lo veo. Hay que entender que no tiene por qué saber nada de inmobiliaria el propietario y que no tengo por qué haberle convencido de nada, porque lo que primero piensa un propietario que va a vender la propiedad es que vamos a cobrar una pasta por no hacer nada. Y esto hay que entender que es nuestro punto de partida. Entonces no hay que ofenderse, hay que entenderlo, empatizamos, hay que objetar y después llegar a una solución. Ya lo tienen varias agencias, porque pienso, desde mi ignorancia, que si está en muchas agencias lo venderé antes. Esto es razonable pensarlo. Esto yo creo que es una lógica primitiva, te lleva a pensar que si está en más sitios se venderá antes. Pero no es del todo cierto, porque va a depender mucho de la exposición y del trabajo que hacen todos. Entonces, esta es otra bastante recurrente y que también tiene mucho sentido. Todas tienen mucho sentido. Veréis que parto siempre de entender por qué el propietario te dice esto, porque es el primer punto de partida. Volvemos con una mala percepción del agente inmobiliario. Comerciales que firman una captación y que nunca más se sabe de ellos, o tal agencia tuvo una mala experiencia con ellos. Esto desgraciadamente ocurre. Este es un sector donde hay excelentes profesionales y gente no tan profesional. Y hay que saber diferenciarse de ellos. Desgraciadamente hay gente que no hace las cosas bien, pero hay que entender que hay mucha gente que ha podido tener malas experiencias. Y esto no significa que te están atacando, significa que esa persona ha tenido mala suerte y ha dado con alguien que no es profesional.
Desgraciadamente esto ocurre con mucha frecuencia. Estadísticamente un 23%. Otra excusa recurrente y que también forma parte del grupo anterior es relación personal. Pues si yo tengo un amigo que trabaja en la que sea, ¿vale? Es que tengo un amigo que tiene una inmobiliaria. Entonces, oye, pues se lo he dado a él, pues no se lo voy a quitar. ¿Vale? Esto pues también tiene sentido. Yo tengo un amigo que trabaja en una inmobiliaria, ¿por qué te la línea inclusiva? Ya tiene él, ¿vale? Esto también es una objeción que tiene mucho sentido, que también la escuchamos de forma más o menos recurrente, no tanto como las otras, pero sí que también la encontramos. Luego vamos a trabajarla, cómo se responde. Y de nuevo, el trato inadecuado. Te puedes encontrar hasta con trato inadecuado de tu misma marca. Algún compañero de tu misma marca, con tu misma bandera, pues lo ha hecho mal. ¿Por qué? Porque pues, en todas las casas, ¿no? Dicen que hay una oveja negra, pues le puede tocar. El hecho de que esté en la misma empresa que tú o que trabaje con las mismas herramientas que tú no significa que haga las cosas tan bien como tú. Volvemos de nuevo a saber diferenciarnos, ¿vale? Esto es crítico. Bien. Dicho esto, vamos a entrar en el ajo del asunto, vamos a entrar en el kit de la cuestión. Respuesta a objeciones. Vamos con la primera. Vendemos la casa por nuestra cuenta. Bien. Lo primero, darle la razón, como ya hemos dicho. Efectivamente entiendo lo que dice. Pero déjeme que le aporte algún dato. Volvemos primero, entiendo lo que dice. Le damos la razón porque tiene sentido lo que dice. Lo siguiente, la mayoría de las casas, y le podemos dar una estadística que es cierta, esto en España al menos, aquí creo que hay gente que no es española, pero en España el 60% de las viviendas que se venden, las venden agentes inmobiliarios. Es decir, la mayoría de las casas, de los pisos que se venden a través de la intermediación de un inmobiliario. Pero es que además, yo personalmente, en mi exposición de valor, tengo que tener claro de las casas que yo cojo, cuántas vendo. Yo personalmente vendo el 70% de las casas que capto. No capto todas. No todas las que visito las quiero captar. Empezar por esto. Empezar por mi valor. Valorándote tú primero, siempre te posiciona en una situación mucho más ventajosa que si estamos pidiendo la exclusiva. Si nos ponemos en una situación donde, por ejemplo, entramos por la puerta, yo no firmo exclusiva, esto quizás lo vemos después, yo no firmo exclusivas, fantástico, yo tampoco sé si quiero trabajar con usted. Vengo a ver la casa, yo soy un profesional de la zona, mi obligación es conocer lo que hay a la venta, pero no sé las necesidades que tiene usted, por tanto tampoco sé si soy la persona adecuada para ayudarle. Pero permítame que vea la casa, permítame tener una conversación con usted y ya veremos si llegamos a un acuerdo. Es razonable. Es razonable. Como es razonable, lo normal es que te deje entrar y podamos entablar una conversación. Hemos partido del no, que ya lo conocíamos, pero yo me he dado valor. Yo en ningún caso ni me he venido abajo, ni he mal vendido mis servicios. Yo no sé si quiero trabajar contigo. Si igual los pisos de esa zona, como he dicho, se venden en 150, tú me vas a pedir 240 y de ahí no bajas y además no tienes una necesidad urgente, de verdad no tienes prisa, porque tu necesidad real no es importante y lo estás haciendo, pues no sé, porque te quieres comprar un marco, por ejemplo, bueno, pues es que a lo mejor soy yo el que no quiere coger la exclusiva. Entonces no es ningún farol. Es que a lo mejor es a mí a quien no me interesa. Entonces, partamos de una base neutra. Vamos a ver la propiedad. Ya veremos en la propiedad. Es interesante para vernosla en el mercado, porque también nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestros recursos son limitados, no solo económicos, sino en tiempo. Entonces, tampoco podemos hacer un trabajo excelente con un número infinito de propiedades. Entonces, es mejor tener pocas muy bien trabajadas y tener un porcentaje muy alto que te sirva como propuesta de valor para precisamente cuando te digan esto, tú le puedas explicar al cliente. Usted lo puede intentar por su cuenta, pero la mayoría de casas se venden a través de agente. Permítame que le diga que yo tengo este porcentaje de éxito. ¿Cómo le he dicho en mi propuesta de valor? Se la das, si encima la ve y la toca, pues entonces será mucho más fácil que lleguemos a este punto de encuentro. Luego, además, podemos explicarle la falacia de los portales inmobiliarios. Esto es algo que, si ya tenemos un nivel de conversación que el cliente no se te cierra en banda, sino que además quiere entrar en esa conversación contigo, le podemos explicar cómo se ponen los precios. ¿Usted cómo ha puesto el precio? Usted y todo el mundo. ¿Cómo se ponen los precios? Te metes en el portal, ves todos los precios de oferta, decides que tu piso es más o menos como tal cual y el otro, y lo pones normalmente en la franja alta, porque el tuyo es un poco mejor, porque eso es el tuyo, lo tienes seguro.
Y el siguiente que entra en el portal hace exactamente lo mismo. Y el siguiente hace exactamente lo mismo. Pero es que además, y este argumento funciona radicalmente bien con los propietarios que dicen esa objeción, usted ha puesto su vivienda en el portal. ¿De qué piensa que viven los portales inmobiliarios? Usted lo ha puesto gratis. Por lógica, el portal inmobiliario vive de la gente que paga por poner anuncios. Pensar que su anuncio va a estar visible poniendo un anuncio de un particular gratis respecto a lo que, por ejemplo, hago yo, que pongo un anuncio destacado, que tengo un plan de precios y lo pongo en primera línea y que además voy a tomarme la molestia en ir posicionándolo para que esté siempre en las 3 primeras páginas, entonces, ¿cree que la mejor forma de comercializar su casa es usted? Y lo ponemos en una situación donde él tiene que responderse a sí mismo en una respuesta que resulta obvia, ¿verdad? Esta es la forma de rebatir. Es que yo vendo la casa por mi cuenta, ¿vale? Bien. Es que otro agente cobra menos. Pues claro, yo también conozco clientes que pagan más. Fuera bromas, no digamos esto, ¿vale? Entiendo que hay agentes que trabajan por menos. Pero aquí hay un par de cuestiones claras. Primero, hay agentes de compradores y agentes de vendedores. Hay agentes que trabajan con compradores y agentes como yo que trabajan con vendedores. A un agente de comprador lo que le interesa es hacer una colección de estampitas lo más amplia posible. ¿Para qué? Para que le lleguen muchos clientes de compradores. Además, le da igual el precio que usted lo ponga. Le da lo mismo. Porque lo que quiere es tener una estampita más que llame a clientes. Le da igual el precio porque a él le puede servir su piso o cualquier otro. Porque lo que quiere es que ese cliente vea el piso y él le pueda decir, ves, ese está caro, pero el que te voy a enseñar ahora es el bueno. Porque no tiene ningún interés en defender tu precio. Pero es que además, como le he explicado hace un momentito, la mayoría de operaciones se cierran con un agente inmobiliario. Y hay muchas de estas que se cierran con 2 agentes inmobiliarios. Yo soy quien va a defender sus intereses. ¿Qué pensaría usted de mí si yo no defiendo mis honorarios? ¿Estaría negociando? ¿Tendría usted un buen negociador de su lado? Pero mire, si quiero terminar de rematar este argumento, déjeme decirle una cosa. Las negociaciones de precio que yo hago son en el mercado la diferencia que hay entre los precios de publicidad en los portales inmobiliarios es de el porcentaje que sea. Esto tenéis que verlo en vuestra zona, ¿vale? Y el porcentaje de bajada de precio que tengo en mis transacciones es de tanto. Por tanto, mi valor añadido de la negociación es de tanto. Esto forma parte de tu propuesta de valor. Cuando hablo de la propuesta de valor, hablo de cosas concretas. A esto es a lo que me refiero. Y esto lo tengo físicamente y se los doy. Con lo cual puedo perfectamente argumentar, sí, otro agente cobra menos. Pero seguramente es un agente de comprador y además mi capacidad de negociación es buena y puedo demostrarlo. Se lo puedo garantizar. La palabra garantía es crítica cuando hablamos aquí. Estamos generando confianza. Entonces, para mí, el que otro cliente, que otro agente cobre menos, no tiene por qué ser necesariamente algo positivo. ¿No lo cree? De nuevo lo ponemos ante la pregunta que tienen que autocontestarse ellos después de haber dejado la respuesta obvia. Bien. ¿Vale? ¿Por qué no reduce su comisión? Bueno, esta es una variación de la de antes. Al final, este es alguien que está medio convencido y que lo que quiere es negociarte el precio. Pero partimos de un punto de partida que no es tan malo. Entonces, a mí cuando un cliente me dice que hay otra gente que cobra menos o que por qué no reduzco mi comisión, pienso, bien, tengo el 50% del camino recorrido. Me falta solo el otro 50%, porque ya estamos hablando solo de precio. Volvemos a lo mismo. ¿Usted qué pensaría si su jefe, por el mismo trabajo, le paga menos dinero? ¿Usted se esforzaría más o se esforzaría menos? Bueno, ya, pero es que mi sector es distinto. Mire, déjeme explicarle otra cosa. Parte de mi trabajo va a consistir en compartir. Parte de mi trabajo va a consistir en que en el momento en el que yo tomo la propiedad, le voy a dar la máxima exposición posible. La máxima es la máxima. Es decir, va a llegar a toda una red de colaboradores, a toda una red con la que yo trabajo, y a una MLS, y a un bla, 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 bla. Todo esto implica que tengo que compartir mi comisión con otra persona. Yo podría decirle, venga, cobro menos. Yo podría reducir mi comisión, porque confío en usted, creo que la propiedad está en precio,
puedes adornarlo como quieras. Pero hay una realidad clara, y es que cuando yo lo comparta, el agente del otro lado va a tener que vivir con lo que yo le dé. Si yo, en vez de un 5, por decir, porque esto va por zonas, le cobro un 4, yo tendré que colaborar un 2. Entonces, ese cliente que tenga diferentes opciones, ¿a cuál cree que va a llevar primero su cliente filtrado, el cliente comprador? ¿A la propiedad donde gana un 2 o un 3 o a la propiedad que gana un 1,5? ¿Usted qué haría? Es difícil seguir argumentando el precio, ¿verdad? Esta es la tesitura en la que hay que colocar. Bien. Siguiente. Pues esta es la más clara. No quiero exclusiva. Claro, es normal que piense así. Es que es perfectamente lícito que piense así. Yo tampoco trabajo con todo el mundo. Yo tampoco doy servicio a cualquiera, ni tampoco firmo exclusivas con todo el mundo. Yo lo hago con personas que están lo suficientemente motivadas y en las que creo que puedo hacer un buen trabajo, donde mi trabajo va a tener un resultado, porque tampoco me gusta perder el tiempo. Entonces, yo tampoco trabajo con todo el mundo. ¿Qué le parece si hacemos una cosa? Voy a firmarle a usted un compromiso. Me comprometo a hacer todo lo que le digo en el plan de marketing. Me comprometo que todo lo que le he puesto en mi propuesta de valor lo voy a cumplir. Y en mi contrato de exclusiva le voy a poner una cláusula donde diga claramente que si no cumplo con todo lo que digo, no cumplo con las comunicaciones que me comprometo con usted para informarle todas las semanas, cada 15 días, lo que estiméis, de cómo va evolucionando la venta de su vivienda, pueda rescindirme el contrato sin ninguna penalización en el momento que quiera. Tanta seguridad tengo en lo que estoy haciendo. Aquí estamos utilizando la garantía para cerrar. Los que habéis venido a otros cursos de InmoHunter, que trabajan en el tema de neurociencia y de neuromarketing, la garantía ya sabéis que es un arma importante para cerrar. Cuando alguien dice no quiero exclusiva, lo que está diciendo es tengo miedo o no confío en ti. El no exclusiva no es un argumento. Lo que subyace a través de ella es no confío en lo que me estás diciendo, no me creo lo que me estás contando o me da miedo atarme con una persona. Entonces, la única respuesta que podemos tener ante eso es te doy garantía. Garantía de lo que te puedo dar, de trabajo. No te puedo garantizar que se venda porque depende de muchos factores, de muchísimos factores. ¿A qué precio se va a vender y cómo se va a vender? Yo te puedo decir que puedo hacerte lo mejor que se puede hacer para conseguir el mejor precio posible en el menor tiempo posible. Pero más allá de ahí, lo que me comprometo es a trabajar y a informar puntualmente de mi trabajo. A esto sí me puedo comprometer. Pero no es que me comprometa porque se lo digo, lo pongo por escrito. Y usted puede rescindirme cuando quiera. Esta es mi garantía personal. Esto funciona extraordinariamente bien cuando la primera cosa que te dicen es no quiero exclusiva. ¿Vale? Por tanto, deberíamos un contrato de exclusividad que tenga esa cláusula en algún sitio porque me permita defender la exclusiva ante esta objeción. ¿Vale? De nuevo, esta la he comentado antes, tengo varios clientes que han visitado mi casa y quizá alguno compre. Bueno, pues ahí tenemos el contrato de exclusión, esta ya la he comentado antes. De nuevo, trabajamos con la garantía. Bueno, le doy garantía a usted de que no pierde nada. Usted dice que su único problema es este. Aquí estaría muy bien utilizar el argumento de, bueno, ¿y si estos clientes no le compraran, trabajaría usted conmigo? Para entender si realmente esa es la objeción o estamos hablando de una excusa. De normal, como se van a sentir seguros, van a decir, no, claro, ningún problema, porque para ellos es como, bueno, ya gané, ya no tengo que firmarle a él porque me va a desalir. Entonces, si después de eso, si él te dice sí, le dices, bueno, pues podemos firmar una exclusión, ponemos los nombres de estos clientes y si ellos te compran no cobro nada, lo dejas en una tesitura donde tiene que desdecirse para no firmarte la exclusiva. Estamos hablando de un pequeño truco, pero es un truco efectivo. Es un truco tremendamente efectivo. Entonces, por esta razón llevamos el documento de exclusión de cliente que comenté antes. ¿Vale? Bueno, tengo que pensarlo. Es que lo tengo que comentar con mi señora. Es que hasta que no venga mi marido no puedo decir nada. Bueno, la primera cosa que esto tenemos que evitarlo es con una preclasificación. Esto lo daremos en un curso previo en cómo se hace el seguimiento de los leads antes de hacer esta visita, pero cuando haga la visita tengo que procurar de que cuando realizo esta primera visita o esta segunda visita, si es la segunda, ya sí que tiene delito, que no esté tiene que estar todas las personas
que tienen la decisión de venta. Y esto, depende de qué situación, puede ser complejo. Es decir, oye, es una herencia, son 6 hermanos, es complicado. Es muy complicado cerrarlo así, pero es que no hay de otra. Porque si no, te ves obligado a tener que hacer 6 exposiciones. Es muy complicado. ¿Vale? Para esto, yo firmaría la exclusiva con uno, me iría a ver el otro, ya su hermano confío en mí, y de esa forma voy enlazando uno con otro, pero es un proceso más lento. ¿Vale? Luego, si queréis, si tenemos un poquito de tiempo, comento el caso concreto de la objeción de las herencias, que también es bastante recurrente. Y no la tengo en la presentación, pero bueno, la comento igual. El tengo que pensarlo, al final no deja de ser el no estoy seguro, volvemos a lo mismo, es el mismo argumento de no quiero exclusiva, es que no termino de confiar. Entonces, lo mejor es atacar el problema de frente. Me ha dicho que quiere estar seguro. Se lo tiene que pensar. Menos si confiara al 100% en mí, esto no me lo diría. Aceptémoslo. Si supiera que voy a hacer todo lo posible, si usted supiera que lo mejor para vender su propiedad soy yo, ¿usted firmaría? De nuevo, le ponemos la trampa. Bueno, puede decir que no, el 100% no lo tenemos nunca, pero si nos dice, bueno, sí. Bueno, la verdad es que esto nunca se puede saber a ciencia cierta. Deme la oportunidad, firmemos un documento de mi compromiso, de nuevo el documento donde digo lo que voy a hacer y me comprometo, y utilizo este documento como garantía. La palabra garantía y gratis, porque esto no tiene coste para usted, es gratis, son las dos favoritas después del nombre del cliente. Todas las personas, la primera palabra favorita que tenemos en nuestra mente es nuestro nombre. La segunda es gratis y luego es garantía. Entonces, utilicémoslas, ¿vale? Si tengo que incluir tus honorarios, la casa se irá de precio. ¿Vale? Pues tiene razón. Si es que la tiene. ¿Cómo no la va a tener? Si ya el precio de él está caro. Pues esta es la situación que tenemos. Ya sabíamos antes de venir. Si cuando vi el anuncio la primera vez ya sabía que estaba cara. Y si encima lo que está pidiendo él, evidentemente, con mis honorarios está cara. Perdón. Aquí de nuevo vamos a utilizar el argumento de la negociación. Disculpa, En mi propuesta de valor, ¿sí? Israel, perdón, dejó de verse la presentación. Ah, perdona, disculpa. Ajá, no hay cuidado. Disculpa. Gracias. Nada. Y te lo comenté por WhatsApp para no cortarte, pero se dejó de ver hace rato, me lo dijo No, vale, pues no tenía ni idea. Perdón, ¿eh? Sí, la pantalla lo ves. Vale, disculparme entonces, ¿eh? Bueno, la presentación lo que estabas explicando lo mismo que estaba diciendo, pero bueno, igual luego la podéis, la puedo mandar por PDF a quien la solicite y la tenéis igual, pero bueno, Israel, en este toda caso, la gente que se registró le vamos a mandar el PDF de la presentación de Israel, así que todo el mundo tranquilo. fantástico. Pero comparte pantalla. Fantástico, estoy en ello. Gracias. ¿Vale? Estoy entrando desde el ordenador. A ver, un momentito. Es que se ha salido del todo, ¿no? No entiendo muy bien por qué. Vale. Vale, ponedme el hosting para poder compartir pantalla, por favor. Vale, te lo comparto. Dame un segundito y te pongo de hospedador. Vale, ahí lo tienes. Ya lo tienes. No, el otro. Tengo dos. Me has puesto en el que no es. El otro. En el que acabo de entrar. Vale, ¿también pone Israel? Sí. Vale, listo. Un segundito. Un momento, tengo que quitar de hospedador de aquí. Dame un segundito. A ver, ¿cómo te hago hospedador aquí ahora? A ver, más. A ver, ahí lo tienes. No, aún no me permite. Vale. A ver, comparte pantalla. No me permite. Pues déjame que vea un segundito. Es que no sé por qué. Un segundito. Sigue de momento sin eso y cuando lo consiga avanzamos. Vamos a ver si puedo ponerlo desde aquí. Yo no sé por qué no me deja ahora hacértelo. No me deja hacer tu hospedador aquí, en este. No me deja hacer tu hospedador desde aquí. Es que eres hospedador tú. Tienes que hacer tu hospedador tú mismo, porque hospedador eres tú ahora.
Es que hacerlo Vale, tú. entonces, Yo no puedo. ¿está grabando? O sea, No, está grabando, está grabando, está grabando. vale. Disculpar esto, ¿eh? Vale, estáis viendo, está abriéndose otra pantalla. A ver si desde aquí lo puedo hacer. Estamos viendo tu foto, Israel. Sí, ya veo que no sale, ¿verdad? No sale. Vale. Pues es que no sé cómo. Sigue si quieres, ya te digo, y luego le mandamos la presentación, ¿vale? Por temas de tiempo. Vale, pues casi que sí. Y luego le Casi mandamos, que sí. le mandamos el PDF a todo el mundo. Vale, es un segundito porque creo que ya me salí con la mía. Efectivamente, me salí con la mía, ¿vale? Un momentito. Vale, ¿se ve ahora? ¿La vemos? Perfecto, adelante. Sí. Vale, sí, vale, pues ha costado, disculparme, pero aquí estamos. Vale, estábamos con... A ver, estábamos con... Vale, aquí. Vale, pues esto, estábamos con... sí que la casa se iría de precio, ¿vale? Disculparme, ¿vale? Pues efectivamente, como estaba diciendo, pues efectivamente, que tiene razón, ¿vale? Entonces aquí de nuevo volvemos a utilizar la garantía que nosotros tenemos de trabajo y de Ay, disculparme, es que estoy perdido. A ver, perdonadme. Esto, ahora. Vale, ok. Perdonadme, disculparme que me he salido un poquito. Vale, pues como decía, aquí es importante volver a hacer el hincapié en tu ratio de negociación, tu ratio de éxito en las negociaciones. Explicarle el proceso mediante el cual los precios se van poniendo, explicarle por qué el precio entendemos por el ACM que está alto, pero también podemos entender que esto es un proceso. Explicarle aquí al propietario que los precios van evolucionando con el tiempo. Y cuando veáis la estadística, veréis hasta qué punto esto es importante. Que es decir, en una vivienda, por ejemplo, de 150.000 euros, que es el ejemplo que llevo poniendo toda la noche, puede haber variaciones en la misma propiedad en un periodo de 3 meses de 5 o 6.000 euros arriba y abajo, que porcentualmente es un porcentaje bastante alto. Y esto ocurre en propiedades muy homogéneas, en sitios donde hay mucho sustitutivo, esto se puede dar con bastante facilidad. Y entonces sí que es verdad que la capacidad de negociación de la gente es importante. Si esto lo podemos trasladar a números y podemos trasladarlo a una propuesta de valor, nos ayuda mucho a trabajar con la garantía, como llevo diciendo toda la noche. ¿Vale? Bien, malas experiencias es la otra recurrente. Es que tuve una mala experiencia con un tío que vino acá y nunca más hizo nada, o es que me dijo que iba a hacer y al final le di las llaves y un día me lo encontré borracho. Te puedes encontrar de todo. Yo llevo 30 años en esto y he escuchado aventuras de todos los colores, no extenderé más en el tema. Pero sí que es verdad, hoy puedo entenderlo, porque profesionales en todos los sectores hay buenos, malos y regulares. Y puedo entender que haya tenido mala suerte. Entonces, de nuevo, pues lamentándolo mucho, no tengo más remedio que darle la razón, porque la tiene, es verdad. Pero esto no significa que todos seamos malos. Seguramente en su profesión también hay algún profesional que no hace las cosas del todo correctas. Seguro que usted conoce a alguno. ¿A usted le gustaría que le valoraran por esa persona? ¿Usted cómo se sentiría
si cuando usted explica lo que hace, pues no sé, ¿a qué se dedica? Da igual, que diga, no sé, abogado. Mira, pues yo tuve un abogado malísimo que me hizo perder muchísimo dinero y en mi divorcio lo pasé fatal, por ejemplo. ¿A usted le gustaría que le valoraran por ese otro profesional que no tiene nada que ver con usted? Obviamente no, obviamente no. Pues quiero que me entiendan, yo no soy esa persona. Pues que además yo tengo un compromiso. Yo tengo un compromiso y de ese compromiso no me conformo con decírselo. No estoy vendiéndole humo, se lo puedo dar por escrito. No quiero tiene. Mi compromiso es este trabajo. Y de nuevo volvemos a trabajar con la garantía, con la confianza. Esto es un compromiso común. Entonces tenemos que crear un clima de complicidad entre las dos partes, no de chocar. ¿Vale? Bien. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Necesito una gente con más experiencia. Bueno, esta no es tan frecuente oírla porque hace falta un poquito de valor por parte del propietario para decirte, bueno, es que tú eres muy joven, no es que tú no sé. Hay muchos prejuicios, ¿eh? Hay que entender que hay muchos prejuicios y nos podemos encontrar con... ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Bueno, hay mucho prejuicio que lamentablemente nos podemos encontrar. Cuando alguien nos dice esto, podemos jugar con una realidad. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo en esto? Bueno, pues puede ser que esté empezando. Pues es verdad, si estoy empezando no voy a engañar. Jamás mintamos a un cliente. ¿Vale? Pero sí que podemos utilizar la paradoja de la experiencia contra el entusiasmo. Bueno, mire, es que yo no sé. Yo no llevo 5 años de experiencia en esto o 10 años de experiencia, pero sí que le puedo decir una cosa. A lo mejor el que lleva 10 años de experiencia está trabajando con un montón de propiedades, porque ya tiene un montón de propiedades. Pero yo estoy empezando en esto. Como estoy empezando, su propiedad va a ser una de mis primeras 5 propiedades con las que trabajo. ¿Usted piensa que va a poner el mismo ímpetu a alguien que tiene 50 que alguien que tiene 5? Yo voy a dedicarme en cuerpo y alma a vender su propiedad. Yo voy a ser la persona que va a hacer todo lo imposible por vender. De nuevo tengo un compromiso en la mano, volvemos a utilizar el compromiso. Pero al final lo que tenemos es que aprovechar este tipo de ataque, porque eso es un ataque directo, porque el cliente se ha tomado la beligerancia de atacarte de forma directa, para, en vez de sentirnos ofendidos, utilizarlo para empoderarnos, para venirnos arriba. Claro que sí, que no tengo tanta experiencia, pero es que esto es lo que me hace ideal para usted. Esto es lo que me hace perfecto. Me hace perfecto porque yo voy a trabajar con pocas propiedades y voy a dar el 100%, porque es verdad, estoy arrancando, que necesito facturar más que nadie. Es que necesito hacer las cosas mejor que nadie, pero tengo que demostrar. Yo no he venido aquí para estar un año y largarme, no estoy aquí de paseo. Yo soy un profesional de esto. Y como soy un profesional, lo que quiero es hacer mi trabajo excelente. Tan bien que usted luego me recomiende. Entonces, claro, estoy empezando. Claro que sí. Precisamente por eso voy a poner el ímpetu y las ganas que seguramente alguien con más experiencia no haría, porque tiene muchos más propietarios, tiene muchos más compromisos y está genial. Ojalá yo algún día pueda tener esa situación. Pero, a decir verdad, no creo que nadie pueda ponerle más ganas que yo. Entonces, ahí tenemos que trabajar con el entusiasmo, con las ganas, con la pasión de lo que estamos haciendo. Bien, relación personal con otras agencias, otros agentes. Esta es seguramente una de las más difíciles de rebatir. Sobre todo si es cierta. ¿Vale? Entonces, si es cierta, el resultado de la objeción será desgraciadamente negativo. Es que mi hermano tiene una inmobiliaria. Si esto es verdad, será difícil que se la quite al hermano. Por mucha confianza que le estemos dando, por muy bien que hagamos nuestra posición y por mucha garantía que le demos, hombre, es su hermano. ¿Vale? Entonces hay que entenderlo. Entonces yo ahí, si después de hacerle la objeción veo que esta situación es real, lo que le diría es, fantástico, póngame usted en contacto con su hermano, porque creo que podemos trabajar juntos. Me gusta tanto su propiedad que creo que podemos hacer un buen trabajo. Esa es una forma de entender si es verdad que está el hermano. Porque si no, es que te empieza a poner excusas, pues entonces ya pasamos a la segunda parte de la objeción. Si te da la tarjeta del hermano para que lo llames, pues lo más honroso que podemos hacer es cogerla y decir que lo llamaremos y que volveremos a estar en contacto. Bueno, si vemos que esa objeción no es real, que esa objeción no deja de ser una excusa para no firmarnos la exclusiva, podemos utilizar un juego mental que llegados a este punto y teniendo claro que él ha utilizado un farol para zafar de nosotros, podemos utilizarlo también. Mire usted, esto es como todas las profesiones. Si usted mañana... Vamos a ver,
La transacción que usted está planteando es la venta de su vivienda. Para cualquier persona, seguramente para usted también, es una de las operaciones económicamente hablando más importantes de su vida, o por lo menos una de ellas. Por tanto, tiene una relevancia importante en su vida. Que esto salga bien es importante. Si usted tuviera que ir a un médico a operarse de algo importante, algo que pudiera cambiar su vida, ¿iría a su hermano o al mejor? Callamos porque el primero que habla pierde. Esta es la forma, que es dura, de rebatir esto, pero es que es una objeción dura. Entonces no nos queda otra, ¿vale? Aquí la convicción es crítica. Aguantarle la mirada y, como he dicho, ante el primero que habla pierde. Tienes que crear ese clima donde él tenga que responder a una pregunta crítica, tiene que pensarlo, no va a ser rápido. Entonces esos 2, 3, 4 segundos que tarde en responder, hay que aguantar el tipo. Si es una persona medio razonable, entenderá que la mejor opción es trabajar con el mejor profesional. Pero luego además podemos rematar. Si bueno, tal, sí, pero es que es mi hermano, no tenga problema, me da la tarjeta, yo hablaré con él y tenga por seguro que voy a colaborar con él como con nadie. Aquí va a tener un aliado, no un enemigo. Con lo cual, si su hermano va a trabajarlo, genial, trabajemos juntos. De forma que le hagamos dulce encima, porque hemos sido duros al principio. Y esa sería la última objeción de la que hablaría. Seguramente que hay alguna más, seguramente que me dejo alguna. Antes comenté, no sé qué hora es. Bueno, voy 11 minutos fuera de hora. No sé si estáis un poquito cansados, pero si no puedo hablar un poco, ¿no?, del tema de la Serenity. Ya que estamos, os la comentaré también. 5 minutos más, Israel, 5 minutos más para la gente y luego les mandamos el tema, porque así saben que en 15 días tenemos a Tatiana y a Cintia y a la siguiente te volvemos a traer aquí para que nos sigas contando. Vale, pues súper rápido, súper rápido. El argumento que suelo utilizar cuando es que tenemos varios hermanos, hay una herencia y yo tengo que verlo también con mis hermanos, el argumento que suelo utilizar en esto y funciona razonablemente bien es, como sois diferentes personas, cada uno con sus respectivas y demás, al final estamos hablando de una decisión que toma mucha gente. Lo ideal, por experiencia, es que haya un profesional que ponga coherencia entre todos los hermanos, porque si al final vais a estar discutiendo entre vosotros, vais a provocar fricciones dentro de la familia. Es mejor que haya un solo comunicador, que todos los hermanos hablen con un agente y que ese hermano y que ese agente sea el que sirve de canal de comunicación con todos. ¿Para qué? Cada vez que viene un cliente no tenga que venir un hermano y luego a esa persona tener que hablar con todos o que tengáis que designar a un hermano que no es un profesional y que luego siempre haya resquemores de que a lo mejor no lo ha hecho todo lo bien que tenía que hacerlo. Lo mejor en este caso es confiar en un profesional. Entonces, brindo la posibilidad de yo hablar con todos los hermanos, de firmar el mismo contrato con todos los hermanos para que haya mucha transparencia y mi compromiso, además del habitual, de seguimiento y tal, es comunicarle a todos y cada uno de ellos de forma independiente, de forma que cada uno pueda tomar una decisión también entendiendo las necesidades que tiene cada uno, para también saber las prisas o no que tienen cada uno y poder cuadrar a una situación donde todo el mundo pueda estar cómodo. Entonces, necesitáis un profesional más que nunca. Si hay una situación donde recomiendo que trabajen con un agente en exclusiva, es esta. Porque si sois muchos hermanos, cada uno va a tener un amigo o un conocido que trabaja en una inmobiliaria. Y vais a trabajar con muchas inmobiliarias, que el resultado acabe en pelea, que ya haya una discusión y que terminéis teniendo una situación incómoda es más que probable. Entonces, para evitar todo esto, que hablamos de familia, hablamos también de una transacción económica de una relevancia importante para toda la familia y hablamos también en muchos casos de sentimientos, porque normalmente en la casa de los padres hay recuerdo y hay situaciones sentimentales que pueden hacer que la negociación no vaya todo lo fluida que debería, pues para eso necesitáis un profesional más que nunca. ¿Vale? Entonces ese es el argumento último que quería compartir con vosotros respecto al tema de las herencias. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte ya os he contado un poco todo el tema de objeciones que quería contaros. Como colofón final, como digo, no podemos tener nunca el 100% de efectividad. Sí podemos tener el 100% de la convicción de que hacemos las cosas bien, de que hemos sido profesionales, de que hemos hecho la exposición de forma correcta y que la hemos llevado lo suficientemente preparada. Esto es lo único que tenemos. Y esto es en lo que tenemos que basarnos. Si tenemos la seguridad de ese 100% que depende solo de nosotros, tenemos un porcentaje mucho más alto a la hora de hacer la exposición. Como dije desde el principio, esto no va de parecer profesional, va de ser profesionales. Y esto no se puede evitar. Esto es trabajo. Esta es una profesión preciosa, es una profesión que adoro
y una profesión donde se es muy feliz ayudando a los demás a hacer cosas importantes en su vida. Pero implica mucho trabajo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Israel. Felicidades. Está espectacular. La verdad es que genial. Vamos a hacer eso. Vamos a compartir con todo el mundo por el problema técnico que ha habido el PDF, ¿vale? Para que lo tengáis. Y la grabación está también en YouTube. También compartiremos el link para que podáis verla tranquilamente tantas veces como haga falta. Ya digo que Israel le precede su prestigio, le precede sus resultados. Tengo el honor y el placer de decir que, aparte de amigo, que es lo primero, y socio en algunos proyectos, también es nuestro coach de productividad. Por lo tanto, la gente que trabaja con nosotros sabe que lo tiene todas las semanas, todos los viernes, para poder ver exactamente qué está haciendo y qué puede mejorar basado, lógicamente, en lo que él puede analizar en base a los datos que les damos. Así que recordad a toda la gente que está en el equipo, mañana a la 1 tenemos una cita con Israel ineludible, 1:00 hora española, y a la demás gente, gracias por estar y por ser, os mandamos toda la información en PDF para que podáis disponer de ella cuando queráis, y además el vídeo para que podáis verlo otra vez. Gracias a todos y hasta la próxima semana. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.